Ok, Bendiciones, Mari. hola. Programa. Ujú. Ahora sí, Que Dios la bendiga. amén igualmente a usted y a los que Bueno, ya están conectaditos por ahí. amén, así es. Bueno, gracias por la paciencia, los que están conectados. Vamos a dar inicio a este tiempo. Primero bendiciendo sus vidas, la vida de Mariana, que hoy ha dispuesto su corazón para acompañarnos. Y bueno, gracias al Señor por este espacio y vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres grande y maravilloso. Señor, gracias por este espacio y te pido que nos dirijas cada palabra que va a salir de nuestra boca, Señor, que sea la palabra que tú quieres que hablemos para aquellos que necesiten escucharla. Llénanos de sabiduría, Señor, y de gracia. Yo bendigo a Mariana, a su familia y a todos los que hoy se van a conectar para recibir de ti, Señor. Sabemos que en ti hay propósito y que la palabra nunca vuelve vacía, sino que tiene cumplimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mari, bienvenida, gracias. Bueno, tal vez les presento, ella es Mariana Vargas, es nuestra invitada de hoy en este conversatorio. Ella es líder en la Iglesia Comunidad Cristiana Vida de Fe, en el Ministerio de Danza y pues también aporta o ayuda en casi todo, en un montón de cosas. Es una persona con un gran testimonio, un ejemplo de mujer y por eso es que la hemos traído a este espacio y damos gracias por su vida, Mari. No sé si quiere saludar. Sí, bueno, primero, gracias a usted, Chase, que me tomó en cuenta para este proyecto tan lindo que usted tiene. Este es una bendición poder compartir siempre la palabra del Señor de una u otra forma. Siempre es hermoso y esperamos que llegue a esas personas que... Amén, así es. Y bueno, este espacio, hoy queremos hablar sobre la fe. Y, ¿verdad? Mientras hablaba con el Señor, investigaba sobre el tema, el Señor puso esto en mi corazón y a este espacio que quisiera llamarle la fe, actitud y estilo de vida. Y quiero iniciar con un versículo muy poderoso que está en 2 de Corintios 5:7 y dice así: andemos por fe y no por vista. Y es un versículo sumamente corto, pero qué poderoso, cómo encierra tantas cosas, ¿verdad? Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿y qué es andar por fe? ¿Verdad? ¿Y cómo es andar, no andar por vista? ¿Es natural o es espiritual? O incluso, ¿qué es la fe? ¿Verdad? Y este espacio es justamente para eso, para que conversemos entre amigos. Si usted tiene consultas, pueda dejarlas. Si tiene peticiones también, al final vamos a orar por ellas, pero que preste mucha atención a la palabra de hoy. Sí, bueno, con respecto a al versículo que usted decía, ¿verdad? Y el pensar en qué es la fe. Ujú. Yo creo que hay un versículo muy claro en la Biblia, que es el que la mayoría tal vez reconoce o piensa al inicio cuando estamos hablando de fe, que está en Hebreos 11, capítulo 1. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que es parte, ¿verdad?, del Wow, sí. versículo que usted decía, que es cuando no andamos por lo que vemos en lo natural o lo que nosotros, nuestros ojos pueden ver. Exactamente. Y qué bonito ese versículo con el que usted complementa el que yo doy de un inicio, ¿verdad? Porque el Señor siempre tiene todo bajo control. Y es que cómo nosotros caminamos eh, hacia la certeza de lo que no vemos. O sea, ¿cómo hacemos eso? A veces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo nosotros vamos a caminar bajo una certeza que no sabemos? Pero así lo hacemos en todo, en nuestra vida. Y es vacilón porque le tenemos fe a todo, pero realmente, ¿qué es la fuente de nuestra fe? A veces tenemos fe en, en la carrera universitaria. Tenemos fe en que si sacamos la carrera universitaria, eso nos va a hacer tener una posición diferente, lograr un trabajo, tener una economía, lograr una casa y que nos llegue un buen partido para casarnos. Y de esa esperanza, de la fe puesta en eso, en la carrera, tratamos de lograr todo lo demás y vamos con la mirada fija en eso, ¿verdad? Hoy justamente estaba viendo una entrevista de Junior Oporta, que él me encanta, es un ser humano
con quien podemos aprender demasiadas cosas sobre el estilo de vida en fe, o sea, caminar realmente en fe a pesar de las circunstancias. Y eso me llevó ahí mismo en Corintios, habla de que nosotros tenemos que caminar por fe y por fe es que hablamos. Qué bonito, ¿verdad? Ujú. Hablamos y declaramos por fe. Yo por fe sé que voy a estudiar, yo sé que voy a hacer tal cosa, pero realmente, ¿cuál es la fuente principal para que nuestra fe no esté cimentada solo en lo material, ¿verdad? Sí, en realidad yo creo que esa pregunta es como muy importante que cada uno de nosotros se la haga, ¿verdad? ¿En qué tenemos nuestra fe? Porque muchas veces tal vez escuchamos personas en la calle, ¿verdad? Amigos, trabajo, incluso personas que tal vez no creen en Dios, pero aún así utilizan la fe, ¿verdad? Tal vez ellos mismos hablan, alguien que puede estar deprimido o está triste, ellos tal vez como forma de consolarlo, igual le dicen, no pierda la fe, o tal cosa Ok. que no lo aceptaron en un trabajo, tenga fe. Hasta personas que no son creyentes usan esa palabra, porque como usted dice, a veces no Como sabemos una en muletilla. qué exactamente, como muletilla, y no vemos el fondo de quién está detrás de esa fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Y quiero complementarlo con un versículo que está en Marcos 11:22. Yo digo que la Biblia es muy clara y todas las preguntas que nosotros nos hacemos en realidad están ahí, y cuando tenemos duda de algo, lo que hay que hacer es buscar siempre en la palabra de Dios que encontramos las respuestas ante todo. Este versículo dice, Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y ese va a ser la base de nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar sustentada en Dios, saber que Él es el que hace las cosas, ¿verdad? Porque tal vez pienso también que hay gente que piensa que o tiene fe por sí sola en la fe, por así decirlo, ¿verdad? Como si esa palabra fuera a tener algún poder, o como si esa palabra por sí sola pudiera hacer algo. Algo. O tienen el pensamiento erróneo de que la fe es tener un pensamiento positivo o estar siempre optimista y que todo va a salir bien adelante. Y eso es tener fe para muchos, ¿verdad? Y es como lo que vos decías, que entonces tal vez tienen fe en que si consiguen este tal trabajo van a tener una buena vida, ¿verdad? Y entonces se van basando en cosas que realmente no le dan la seguridad, o en momentos en que si pierde ese trabajo, por ejemplo, y entonces, ¿a dónde va a quedar esa fortaleza que ellos sentían, verdad? Llegan a perder el trabajo o llegan a, qué sé yo, un divorcio con esa persona que pensaron que era el que les iba a dar esa compañía o esa seguridad a lo largo de su vida, ¿verdad? Pero cuando entendemos que Dios o Jesús es la base de nuestra fe, es el que nos da la fe, entonces todas, a pesar de que hayan esas circunstancias, que perdemos el trabajo, que hay una situación difícil, no vamos a perder la fe porque nuestra fe está en Dios, en la convicción de que Él siempre quiere lo mejor para nosotros y nos va a cuidar, ¿verdad? Qué importante porque cuando nosotros cimentamos nuestra vida en fe y sabemos que la fe es Dios o la fe es Jesús, ¿verdad? Eh, tenemos una fe segura. Entonces ahí es donde podemos decir que es una fe entonces firme, no es una fe pasajera, porque cuando nosotros tenemos la fe puesta en circunstancias o en cosas materiales de este mundo, lo que pasa es que cuando eso no se cumple, se derrumba. Pero si nuestra fe está en Dios, sabemos que entonces podemos aplicar los versículos que ya hablamos, ¿verdad? Caminamos por fe, es decir, caminamos viendo al Señor, caminamos en la certeza de lo que no estamos viendo, pero que sabemos que por gracia y misericordia el Señor nos va a dar según su voluntad y en el momento preciso. Y qué importante ese tema de la fe en este momento, porque ahorita muchos pueden estar perdiendo la fe por la situación en la que están, porque quizás no, ya no tienen trabajo, no saben cómo pagar deudas, pero ¿cómo nosotros, o sea, cómo nosotros aferrarnos a esa fe de Dios o a esa fe en Dios si realmente no tenemos una comunión con Él? Exactamente, que eso es como lo principal o lo primero, ¿verdad? Que tenemos que entender cómo obtenemos esa fe o cómo Dios nos da esa fe. Y la Biblia dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe,
Quiere decir que una vez que conocemos a Jesús, Él es quien deposita la fe en nosotros. Como usted dice, si alguien no conoce del Señor, pues no va a tener esa fe en la convicción de las cosas y de las promesas que Él nos da en su palabra, que al final en eso es en lo que tenemos fe, en lo que Él nos dice en su palabra que quiere para nosotros. Así ¿Verdad? es. Hay Sí, otro versículo ujú. sobre eso mismo que está, vamos a ver por acá, está en segunda de Pedro, perdón, 1:1, que lo dice muy claro, dice, a los que por la justicia nuestros Dios y Salvador Jesucristo han recibido esta fe tan preciosa como la nuestra. Quiere decir que Él es el que nos la da, dice que nosotros la recibimos por Él. Entonces, si alguien no ha recibido a Jesús en su corazón, ¿verdad? Entonces, esa fe que Él nos da todavía no va a estar como tiene que estar en Jesús. Y qué importante para aquellos que ven esto, ¿verdad? Tratamos de que sea todo basado en la palabra, porque la palabra es la verdad, es la voz de Dios en nuestra vida. Y traigo memoria una palabra que dice, y creo que todos las hemos escuchado, si tuviésemos fe como un grano de mostaza, ¿verdad? ¿Qué tanto no podríamos lograr? Pero es que la fe no es en sí el tamaño, sino es la fe que depositamos en Dios. Y nosotros creemos, aunque sea lo mínimo, pero en Dios. Él es el dueño de absolutamente todo, así que Él, nos lo puede dar todo, puede hacer de la nada, hacerlo todo, ¿verdad? Y es esa fe en Él, como decía Mariana, no es la fe en sí misma la fe, porque fe es una palabra, es la fe cimentada en el autor correcto, en Dios Padre y en Dios Jesucristo, ¿verdad? Como ya lo habló Mari. Mari, vamos a ver, esto es una sección donde el título que yo le puse es un estilo de vida. O sea, realmente cómo ha vivido usted la fe. Mariana Vargas. Bueno, desde que yo eh, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, es, como les decía, apenas uno conoce a Dios o a Jesús, Él deposita esa fe en nosotros, ¿verdad? Por eso creemos en Él y en todas las cosas que hizo por nosotros. Y una vez que uno lo conoce, Él se va encargando poco a poco de ir llenando el corazón de uno cuando uno se lo permite, ¿verdad? En la medida en que yo le abra mi corazón, Él va a estar dándonos palabra, va a estar haciéndonos crecer, llenándonos de su amor. Entonces, desde el inicio, más bien, no sé si a todos o a la mayoría les pasa, ¿verdad? Que en los primeros caminos o los primeros días, meses con el Señor, eso es como caminar sobre las nubes, decía yo, ¿verdad? Uno siente que el Señor lo lleva así, y es un amor, ¿verdad? Que no se puede explicar, que definitivamente uno entiende que solo viene de Dios. Y bueno, tal vez para contarles algunas de las experiencias que yo he tenido o que tuve, digamos, en esos inicios, que es lo que recuerdo muy claramente, era que cuando yo reconocí a Jesús, estaba en el último año del colegio. Entonces todos sabemos que ese quinto año es de preparación para entrar a la universidad, ¿verdad? Buscar qué carrera quiero, que es una decisión muy importante, en fin. Yo tenía muy claro cuál era la carrera que yo quería estudiar. Entonces, bueno, hice el examen que hay que hacer y todo, pero durante todo ese tiempo recuerdo que yo le oraba demasiado a Dios y yo le decía, Señor, yo quiero entrar a esta carrera, ayúdame, haz tu voluntad, yo sé que tú lo puedes hacer, que si es tu voluntad voy a entrar, y oré constantemente y yo lo creía, con toda la convicción, como dice, ¿verdad? En la palabra, estaba convencido de que iba a poder entrar. Incluso, en realidad no tenía otras opciones. Si yo decía, si no entro, en realidad, o sea, no había planeado otra cosa porque yo tenía la certeza de que Dios me iba a permitir entrar a la universidad que quería, de la carrera que quería. Y bueno, para no hacer tan larga la historia, el día que ya salían los resultados, ¿verdad? Yo ingresé a la página y entonces ya salía mi nombre, ¿verdad? Como admitida. Y recuerdo que fue una alegría enorme, yo brincaba en mi casa. Y también después de eso, lo primero que hice fue arrodillarme
y darle gracias a Dios y reconocer que había sido por Él. Y algo que quiero comentarles de por qué estoy tan segura también que fue el Señor, es porque yo quería entrar a la UCR, que fue donde estudié, y ahí hay cortes, digamos, de notas, ¿verdad? Entonces, tienen como una trayectoria, le dan a uno un librito como un historial de los años atrás, de hace 10 años, por ejemplo, en cuánto había estado el corte de la nota, para que así uno supiera más o menos qué carrera podía elegir y tenía las posibilidades. Pues les cuento que la carrera de nutrición nunca había tenido la nota tan baja o el corte para la nota que yo tenía. Siempre había estado por encima del corte que yo tenía, ¿verdad? Pero ahí es donde va la fe, que es cuando tenemos la convicción de aquello que no vemos, que pareciera que no es posible, ¿verdad? Y es cuando Dios actúa. Y bueno, a pesar de eso, Dios me permitió entrar. Cuando vi el corte, era como un punto más abajo de la nota que yo tenía. O sea, Y apenas. en realidad, exactamente, y en realidad no me avergüenza contar, tal vez que mi nota no era más alta que todos los años anteriores, porque a través de esto yo entendí que Dios me estaba enseñando que si yo había entrado no era por mis conocimientos, no era por mis capacidades o mi inteligencia humana, ¿verdad? O natural, sino que era porque Él era quien había escuchado y había respondido mis oraciones. Probablemente si mi nota hubiera sido la más alta, 800, ¿verdad? Que es lo máximo, yo tal vez no hubiera orado, tal vez, ¿verdad? Hubiera pensado que entré solamente porque me lo merecía o me lo gané, ¿verdad? Entonces es uno de los recuerdos que tengo como muy marcados de los inicios de mis caminos en el Señor, ¿verdad? Que al final es una decisión como muy importante, lo que uno va a estudiar y que también tiene que ser algo que a uno le guste y le apasione para poder disfrutar el trabajo. Totalmente. Y qué bonito No, porque, sí, pero hable, hable. qué bonito porque puedo rescatar dos cosas. Puedo rescatar a una joven que empezando los caminos del Señor y quizás no teniendo tanto conocimiento, ¿verdad? O estando en ese proceso, se aferró a la fe. Y lo otro que puedo rescatar es el agradecimiento. Nosotros muchas veces no somos agradecidos de lo que el Señor pone en nuestras manos cuando sabemos que no es por nuestra capacidad, que definitivamente tuvo que haber ahí una mano divina, ¿verdad? Como podemos decir, obrando y no lo agradecemos y somos orgullosos, ¿verdad? En vez de atribuirle eso al Señor. No sé si tienes alguna otra experiencia. Si, Si quiere me repite para si que no tienes le escuché. alguna otra experiencia, Mari, para ir Vamos a cerrando. ver, experiencias tengo muchas. En realidad yo siento que Dios siempre ha guardado como mi vida y en la medida en que yo todos mis sueños y todas las cosas que he puesto en sus manos, creyendo que Él es quien lo dirige, ha ido cumpliendo que yo les he pedido. Pero les puedo contar tal vez una relacionada al trabajo, que es algo que tal vez muchos jóvenes también Ujú. ¿verdad? Como que le oran mucho al Señor por las cosas del trabajo, ¿verdad? Exacto, tal vez es algo que les preocupa, que tienen ansiedad, ¿verdad? Que se ponen a pensar mucho las cosas relacionadas al trabajo. Y más ahorita. Entonces, y ahorita es uno de los momentos exactamente en los que, pues es uno de los temas delicados tal vez para muchas personas, pero les puedo contar mi experiencia con respecto a esto y que también estoy segura que es respuesta de Dios a mis oraciones y a la fe que tuve durante el tiempo de espera de mi trabajo. Y es que igualmente, mientras estaba en la universidad, tenemos en la que tenemos que entrar para hacer una práctica. Y a mí me recuerdo que me gustó tanto, desde los primeros días, yo la hice en el Hospital México. Y no sé, para los que han ido al hospital o lo han visto, ya sea en noticias, ¿verdad? O algo así, está la entrada con los portones y hay como una plazoleta larga o grande hasta llegar a la entrada del hospital, ¿verdad? Y yo recuerdo, tengo Exacto. en mi memoria muy claro que yo todos los días entraba hasta la entrada, ¿verdad? Mientras atravesaba la plazoleta
hasta ya entrar al edificio, yo oraba todos los días, Señor, para ti nada es imposible. Y había escuchado una prédica que hablaba sobre, bueno, relacionado a esto, ¿verdad? Y hacía mención a que Jesús resucitó a Lázaro después de 3 días de muerto. Entonces, ¿qué parece más imposible que resucitar a alguien ahorita? Imagínense, ¿verdad? Ahorita, bueno, más que ahorita que trabajo en un hospital, entonces, cuando alguien fallece, de una vez hacen el acta y ya, y se da, ¿verdad? Es como algo que veríamos imposible. Entonces yo me acuerdo que yo me aferré a esta palabra y a ese hecho que había hecho Jesús, y yo dije, si Jesús hizo eso, lo puede hacer conmigo también, algo que parecería imposible. Y me aferré a eso. Entonces todos los días entraba yo diciendo, Señor, para ti nada es imposible. Si resucitaste a Lázaro, puedes abrirme un espacio en un hospital. Para ti eso es muy fácil, aunque digan que está muy lleno, lo que sea. Yo sé que tú lo puedes hacer para mí. Y también repetía, si es tu voluntad, ¿verdad? Que tenemos que tener también claro eso, que a veces Dios puede que no abra una puerta porque sabe que no es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Importante. Y después, bueno, pasó la práctica, ya terminé la universidad y todo lo demás. Y resulta que después de tal vez medio año de haber terminado por completo la universidad y demás, me pidieron el currículum para llevarlo al hospital. Y para gloria de Dios, ya tengo casi 4 años, ya tengo 4 años de estar trabajando en un hospital al que nunca había ido, al que no conocía, y aún así Dios abrió esa puerta en bendición para mí, ¿verdad? Amén. Y yo tal vez para contarles también por qué mi oración era decir, para Dios nada es imposible, es porque durante toda la universidad nos metían la idea o nos decían que pensáramos en cualquier otra área que no fuera clínica o no fuera un hospital, que eso era casi imposible ingresar, ¿verdad? Porque ya todas las plazas estaban, que es muy difícil. Y entonces yo no quise escuchar esas cosas, o las escuché, pero confiando en La quién era mi Dios, primera. y yo decía, sí, para Dios nada es imposible. Si para las personas eso parece imposible, yo sé que Dios lo puede hacer. Y Amén. pues así fue. Wow, qué bonitas historias. Y esto va muy amarrado a lo que decía al inicio, que habla en Corintios. En Corintios 4 me dice que tuve fe y por eso hablé. Es decir, yo tuve fe, usted tuvo fe en el Dios Todopoderoso y por eso habló declarando en fe de que el Señor podía, si era su voluntad, darle un espacio primero en la carrera y luego en el hospital que usted anhelaba trabajar. Y creo que sí, es para gloria del Señor, porque para nadie es un secreto que es súper difícil entrar a trabajar en los hospitales. Esas plazas están casi que, ¿verdad? Ya hechas. Y bueno, qué bendición, porque es un testimonio para muchos que ahorita tal vez no tienen trabajo y están tristes. Lo que le podemos decir es, actúe en fe y déjelo en las manos del Señor. Si usted no tiene trabajo, actúe en fe y déjelo en las manos del Señor, y así haga todo en su vida. Entonces, por fe, si usted se aferra al Dios Todopoderoso, declare y actúe bajo eso, porque el Señor le va a respaldar. Pero lo más importante que yo quiero para cerrar, y es que la palabra me dice en Efesios 2 que por fe somos salvos, y que sin fe, dice en otro versículo, es imposible agradar a Dios. Y si nosotros como seres humanos no agradamos a Dios, quiere decir que no estamos dentro del pacto, no somos sus hijos, y por lo tanto no hay salvación para nuestras vidas. Y hoy Mariana y yo queremos hacerle un llamado, es acércate al Señor, acéptalo en tu corazón, vive por fe, cree en Jesús por fe, para que puedas agradarle, para que puedas recibir las bendiciones que el Padre tiene para sus hijos, porque el Señor es misericordioso y la palabra me dice que Él hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así que el Señor cuida de toda la humanidad porque Él es amoroso y Él nos creó, pero hay bendiciones que me dice su palabra, pero son solo para sus hijos. Entonces, yo quiero decirte, si no has aceptado al Señor en tu corazón,
que hoy puedas aceptarlo, creyendo que Jesús es el Señor y que puede cambiar tu vida y que empieces a vivir en fe, pero la fe puesta en el autor correcto, que es Jesús. Así que te invito para que hagas esta oración con nosotras y puedas decir, Señor Jesús, sé que he fallado, sé que he pecado, sé que quizás he hecho malas cosas, pero hoy reconozco que tú eres Señor, que tú viniste a esta tierra para morir en una cruz y perdonar mis pecados, para darme vida eterna. Hoy yo quiero vivir en fe, creyendo en ti, en lo que puedes hacer en mi vida, en mi alrededor, en mis circunstancias. Entra en mi corazón y gobierna mi vida a partir de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta oración es igual si tú has sido un hijo que se ha apartado del Señor. Es tiempo que te reconcilies con Él para que agrades al Padre y que puedas obtener la salvación. Y quiero cerrar, Mari, si puedes darnos dos consejos para aquellos que nos están viendo hoy, para que realmente vivan una vida de fe. Bueno, número uno, que me parece muy importante para que no sintamos que una vez que tal vez hicimos esta oración que usted acaba de hacer, que es fundamental y es hermoso si alguien la hizo el día de hoy, o si alguien la va a hacer después de que vea este video, continúen escuchando o leyendo la palabra, porque si no, nuestra fe se va a quedar en una pequeña medida que Dios nos da a ese inicio, pero nosotros la hacemos crecer cuando leemos su palabra, ¿verdad? Dice la Biblia que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, para que su fe sea firme, sea fuerte, tiene que estar escuchando prédicas, leyendo la palabra, tal vez teniendo amistades, ¿verdad? Que son hijos de Dios también. Y todo eso va haciendo que su fe o que la fe de las personas vaya siendo más fuerte y no se quede en nada más esa oración, ¿verdad? Y que no puedan ir viendo todas las cosas y las maravillas que Dios quiere hacer para nosotros y las promesas que Dios quiere hacer para nosotros. Amén, Y así el es. segundo consejo, que es relacionado en realidad a lo que acabo de decir, pero siento que a mí personalmente me ayudó y le puedo ayudar a otros, es que cuando quieran algo, cuando tengan algo presente, ¿verdad? Para la oración, se basen en un versículo o se aferren a un versículo. Yo recuerdo que cuando estaba orando por lo de la carrera que les comentaba, mi versículo presente era, deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón, que está en Salmos 37:4. Y Amén. entonces yo me sentía firme porque estaba diciendo, ¿verdad?, lo que Dios nos promete en su Biblia. Y cuando estaba orando por lo del trabajo, me basaba en la historia, ¿verdad?, en la que Jesús resucitó a Lázaro. Y entonces eso nos da una firmeza, una fortaleza para tener esa convicción, para estar seguros de que Dios lo puede hacer. Entonces, cuando las personas estén orando por algo, es muy valioso o a mí me sirvió mucho, ¿verdad?, el tener un versículo como rema en cada uno de esos momentos. Amén. Qué importante y qué consejos más útiles. Espero que de verdad sean de bendición para la vida de cada uno de ustedes y que lo puedan poner en práctica. Y recordemos que la palabra más segura es la que viene de la boca de Dios y esa la tenemos actualmente a través de la escritura, de la palabra que está en la Biblia. Así que acércate a ella, que ahí vas a encontrar las respuestas que necesitas. Y gracias por mantenerse en este tiempo, Mari, gracias, que Dios te bendiga, creo que ha sido de mucho provecho, hemos aprendido muchísimo y a cada uno de ustedes que el Señor los bendiga cada día y que puedan ver la grandeza de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros conforme a la fe que depositamos en Él. Amén, muchas gracias, Chase, a usted nuevamente por permitirme estar acá compartiendo de Dios. Espero de verdad que este tiempo haya sido de mucho provecho para muchas personas que lo escuchen y que Dios haga su obra. Y que Amén. siga usándola a usted en cada uno de esos videos y cada uno de los proyectos que se propone.
Amén, que así sea. Hasta luego, los bendecimos, los amamos y nos vemos en Chao. una